Bueno, tenemos el día de hoy, vamos a realizar una exposición. Bueno, muy buenas tardes, profesor. El día de hoy le venimos a realizar una exposición sobre el estado de cambio en el patrimonio. Mi grupo está conformado por Roque Macea Díaz, Daniela Salcedo Bárcenas y mi persona, Eliseo Lozano Álvarez. Somos estudiantes de tercer semestre de la Universidad de Córdoba, sede Sagún, en negocios internacionales. Bueno, empezamos con una pregunta. La pregunta es, ¿qué es el estado de cambio del patrimonio? Para responder esa pregunta, tenemos que tener en cuenta que es el patrimonio. El patrimonio es que hace referencia a un conjunto de bienes y derechos, cargos y obligaciones pertenecientes a una persona natural, física o jurídica. Bueno, básicamente el patrimonio lo que hace es todo lo que posee una empresa, sea muebles e inmuebles, equipo de maquinaria, equipo de computadores, equipo de oficina, todo lo que haga parte única y exclusivamente de una empresa hace parte del patrimonio. Cuando mencionamos el estado de cambio en el patrimonio, inmediatamente nos referimos a aquel estado que nos muestra los movimientos de las cuentas patrimoniales. Bueno, esto quiere decir cómo evoluciona, cómo incrementa el valor de cada una de las partidas patrimoniales, ¿sí? De este modo, nosotros podemos ver la variación que tiene la empresa respecto a otras. Listo, el estado de cambio del patrimonio primordialmente o básicamente es una radiografía de la empresa. Esta nos muestra la realidad de la empresa y es muy importante hacerla para que de esta manera para que de esta manera descubramos todas las ganancias o pérdidas que hemos tenido en una empresa durante un periodo de tiempo. Pasamos a ver las características del estado de cambio en el patrimonio. ¿Sí? El estado de cambio en el patrimonio se caracteriza por recoger los diferentes cambios derivados del estado de ingresos y gastos reconocidos. También las variaciones ya sean originadas por los propietarios de la empresa, los socios o el resto de variaciones y pequeños ajustes contables. ¿Sí? Entonces aquí es cuando nos hacemos la pregunta, ¿para qué es importante? O sea, ¿de qué nos sirve el estado de cambio del patrimonio? ¿Sí? Entonces, básicamente el estado de cambio de patrimonio busca explicar y analizar esas variaciones y las consecuencias dentro de la estructura financiera de las empresas. ¿Sí? ¿Esto a qué conlleva? Conlleva que de esta manera nos ayude a comparar los datos del patrimonio. ¿Sí? Y finalmente nos sirve para saber si es viable, digamos, de que, por ejemplo, yo quiero invertir en una empresa o yo quiero comprar una acción en X o Y empresa, entonces yo tengo que saber cuál es el estado del patrimonio para poder corroborar si es bueno invertir o no en la empresa. Entonces, por eso es importante el estado del patrimonio, el estado de cambio del patrimonio. También tenemos que tener en cuenta las variaciones del patrimonio. Pueden, pueden afectar de una manera positiva o negativa. Puede afectar de una manera negativa que va a ser una disminución y se refleja en la columna del debe. Y en una manera positiva hay un incremento en el patrimonio que se refleja en el haber. Listo. Lo que mis compañeros quieren decir en estas características es que el estado de cambio en el patrimonio lo que hace es explicar y analizar las causas de la estructura financiera, es decir, analizar y encontrar los estados financieros, encontrar si fueron negativos o fueron positivos. Todo esto que explicamos nos lleva a un diagnóstico empresarial que se realiza de un año a otro. Quiere decir que este va realizado o va hecho de un año X a un año Y consecutivamente.
Bueno, hay que tener en cuenta también de que cuando ingresan nuevos socios a la empresa va a aumentar automáticamente el capital porque va a aumentar automáticamente el patrimonio porque va a subir el capital de la empresa, ¿cierto? Y también cuando se venden acciones a X o Y socios, va a suceder lo mismo que cuando invierte una persona, ¿sí? Va a aumentar el patrimonio, el capital de la empresa. Y por el contrario, si un socio se retira o si un socio se retira, entonces digamos que la empresa va a tener una pérdida. Entonces por eso es importante saber para qué sirve el estado del cambio de patrimonio. ¿Listo? Tenemos la estructura del estado de cambio del patrimonio. El estado de cambio del patrimonio está estructurado por el encabezado, el cuerpo y la firma de responsabilidad. Te voy a explicar cómo es. El encabezado es el nombre de la empresa, el cuerpo son las cuentas patrimoniales y sus respectivas variaciones. Bueno, aquí, como vemos en la imagen que tenemos en la esquina inferior derecha, tenemos el nombre de la empresa. Es importante que el nombre de la empresa vaya escrito en el estado de cambio del patrimonio en letra mayúscula o una letra legible y luego su número de identificación, que aquí en Colombia vendría siendo el NIT. Este NIT es único para todas las empresas. Y luego vendría el estado de cambios en el patrimonio del año 2000 tal. En este caso pongamos el año 2019. Listo, ahora continuamos con los conceptos que van dentro de la estructura. Tenemos el capital social. Bueno, el capital social vendría siendo un elemento que localizamos en el balance general de una empresa, ¿sí? Lo vamos a encontrar dentro de los fondos propios o dentro del patrimonio. La función que cumple el capital social es actuar como garantía por parte de la empresa frente a terceros, es decir, esto les va a dar la confiabilidad a aquellas personas terceras, ya sean inversionistas, socios, compradores de acciones que quieran entrar a la empresa o invertir en la empresa. Seguidamente tenemos el superávit. El superávit podemos definirlo como la situación en la que los ingresos superan los egresos, es decir, que aquí es donde se va a ver la diferencia o se va a comparar cuánto suben o cuánto disminuyen los ingresos en comparación con los egresos, perdón. Listo. Por otro lado tendríamos las reservas. Bueno, tenemos las reservas que forman parte de los fondos propios de una empresa y su finalidad es poder hacer frente a obligaciones con terceros. Ese es un elemento de balance general. Bueno, como vemos, las reservas, como dijo mi compañero, las reservas se toman del balance general realizado anteriormente en un ejercicio de asientos contables, mayorización y todo eso. Listo, aquí, como dice él, esta reserva es obligatorio o es importante que la tengan casi todas las empresas o que la tengan todas las empresas porque es un fondo, ¿cómo se puede decir? Un fondo de ahorros para emergencia, por decirlo así. Entonces, al momento de que una empresa tenga, por ejemplo, 20 millones de pesos ahorrados y guardados expresamente para eso, al momento de que llegue a pasar algo, que la empresa va en decadencia y que necesite comprar un producto que sabe que va a vender y que va a recuperarse, debe tomar ese dinero e invertirlo, o sea, sacar de ese fondo de emergencias e invertirlo o pagar nóminas o algo así, pero debe tener siempre la reserva. Y por otro lado tendríamos la utilidad del ejercicio que vendría siendo las ganancias de un periodo de tiempo. Esta sale de la diferencia entre gastos y costos. Es decir, la diferencia que haya entre lo que se compró y lo que se gastó, esa vendría siendo la utilidad. Como vemos en esta estructura tenemos el saldo inicial también, tenemos disminución, aumento, crédito, débito y saldo final. Bueno, saldo inicial. Esos vendrían siendo los elementos básicos, ¿cierto? Entonces Sí, tenemos
los saldos iniciales de los patrimonios. Estos saldos son los que vienen del estado anterior como saldo final, el cual se convierte en saldo inicial para el presente año, como podemos ver aquí en el cuadro. Correcto. Tendríamos la disminución, aumento. Como mi compañero mencionó anteriormente, la disminución la colocamos en el debe o en el débito y el aumento vendría en el crédito o en el haber. Y al final tendríamos el total patrimonio. Como vemos en la imagen, debe haber la firma de un representante legal, de un contador y de un revisor fiscal. ¿Cómo se elabora el estado de cambio en el patrimonio? La elaboración del estado del cambio del patrimonio es muy sencilla de realizar, ¿sí? Porque son pocos los elementos que lo conforman y todo se reduce a una variación. Para realizar el estado de cambio del patrimonio solo se requiere del estado de resultados y del balance general con corte en 2 fechas. O sea que de esta manera se puede determinar la variación con estos 2 cortes. Sí, preferiblemente 2 periodos consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a realizar el estado de cambio en el patrimonio, debemos realizarlo con 2 años que sean consecutivos, por ejemplo, 2019-2020. No podríamos realizarlo 2020-2021 porque el 2021 es un año que no ha finalizado. Entonces, al momento de realizar el estado de cambio en el patrimonio quedaría inconcluso, o sea, no tendría final o no lo haríamos completo porque como ya les dije es un año que no ha terminado. Entonces hay que tener en cuenta y hay que tener muy claro que para hacer el estado de cambio en el patrimonio deben ser 2 años consecutivos que ya hayan finalizado. Bueno, de modo que se pueda determinar la variación. Cuando hablamos de variación, aquí hacemos referencia a cómo pudo variar las ganancias o las pérdidas de una empresa respecto a los 2 años, como mi compañera le dijo. Sería, por ejemplo, el año 2019 tuvo ganancias o en total de estado de cambio del patrimonio de 50 millones y este año subió. Ahí vemos la variación de cuánto sería. Y de este modo podemos conocer si la empresa está marchando de manera va de correcta o va en caída libre. Listo. Acá tendríamos un ejemplo de cómo armaríamos un estado de cambio en el patrimonio. Como ya hemos mencionado en la estructura, tenemos primero el nombre de la empresa. En este caso, tenemos aquí empresa XY porque es un ejemplo. Tenemos estado de cambio en el patrimonio. Primero tenemos concepto y estamos tomando el año 2018 y 2019. Son 2 años que ya terminaron, ¿cierto? Es por eso que se toman estos 2 años, porque son 2 años que ya terminaron y se pueden comparar perfectamente. Bueno, iniciamos con el capital social. En el año 2018 tenemos un valor de 10 millones, como podemos ver ahí, y en el 2019 12 millones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hubo un incremento. ¿Por qué un incremento? Pongamos un ejemplo, ¿no? En esta empresa se vendió muy buena mercancía, la mercancía era de muy buena calidad, es decir, que tenía mucha demanda y es por eso que durante estos 2 años, cuando se comparan, se ve que tuvo un incremento de 2 millones de pesos. Para que la empresa incremente hay que tener en cuenta que se debe tener un buen producto, un buen manejo del producto, una buena calidad, sea un producto o sea un servicio el que se le esté ofreciendo a la sociedad, ¿cierto? Entonces pasamos al siguiente, que sería el superávit capital. Bueno, aquí en el superávit capital, como ya sabemos o como mencionamos anteriormente, es la situación en que los ingresos superan a los egresos. Como podemos observar clara y legiblemente en el cuadro, tenemos un superávit capital para el 31 de diciembre de 2018 por 2 millones de pesos y para el año para la fecha 31 de diciembre del 2019 2 millones de pesos. Inmediatamente observamos que no hubo incremento ni disminución. Entonces el superávit es básicamente aquí en esta empresa lo que sucedió es que se mantuvo estable y esto no es malo para una empresa ni tampoco es que sea excelente. Lo bueno fue que se mantuvo estable y pueda seguir trabajando para subir, para incrementar. Por otro lado tenemos las reservas.
como podemos observar, al contrario del capital social y superávit, tenemos una reserva para el año 31 del 31 de diciembre del 2018 tenemos 6.500.000 y para el 2019 tenemos 6 millones. Bueno, esto aquí básicamente nos quiere decir que en la empresa ocurrió algún incidente inesperado, algo el cual tuvo que la empresa sacar de las reservas para suplir esta necesidad. Podemos poner un ejemplo. En esta empresa ocurrió un accidente, no sé, un empleado se tropezó, se cayó, se partió un brazo, se partió una pierna o algo así. Es donde entonces la empresa tiene como que costear si hubo alguna pérdida de un producto, de pronto al momento de caerse se cayeron los productos que llevaba o cualquier incidente que no esté previsto por la empresa, que suceda en la empresa, debe suplirse con las reservas, ¿sí? Entonces aquí vemos que disminuyó la reserva en 500.000 pesos. Lo que se debe hacer para recuperar estas reservas nuevamente, incrementar las ventas para que las reservas puedan estabilizarse nuevamente. Es decir, buscar estrategias. Cabe resaltar que la reserva se toma si no tenemos otra manera o otro lugar de donde sacar el dinero. Es decir, si la empresa no está marchando bien y ocurrió este accidente, tuvimos que sacar estos 500 como pudimos y suplirlos a ese cliente, a ese trabajador que tuvo ese incidente. Exactamente, las reservas serían como el último recurso que utilice la empresa en caso de que ocurra algo. No tiene que ser necesariamente un accidente, puede ser para sacar un nuevo producto al mercado, para innovar, cualquier cosa. Pueden usarla siempre y cuando no tengan más de dónde coger dinero para hacerlo. Por otro lado, es importante que esto vaya firmado por la firma de representante legal, por un contador o por un revisor fiscal. Listo, aquí como dijo mi compañero, bueno, aquí ahí en la estructura de este encontramos la firma del representante y la del contador. Todo esto debe ser firmas vigentes y correctas y legibles de las personas que realizan esto. Y también antes de eso tenemos la utilidad del ejercicio que vemos un aumento, tenemos una utilidad de un 0% en el año 2018. Pero pongamos que para el año 2019 la empresa lanzó un nuevo producto y tuvo una utilidad de ejercicio por 1.500.000 pesos. Quiere decir que tuvimos unas ganancias de un 100% y esto incrementó 1.500.000. Bueno, cuando mi compañero les habla de utilidad, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes sectores donde manejamos la utilidad, ¿cierto? Están los sectores externos o los sectores internos. Cuando hablamos de sectores externos, obviamente hablamos de los inversionistas, de socios que quieran adentrarse a la empresa, ¿cierto? Entonces, estos socios y estos inversionistas, como ya les he venido comentando, van a querer saber cuál es la trascendencia o cuál es la evolución que ha tenido el patrimonio de la empresa. Si esta presenta un aumento, si es constante, y todo eso van a querer verlo estos inversionistas que quieren adentrarse a la empresa. Y también para los agentes internos, esto ya serían los socios, los que ya hacen parte de la empresa, los que tienen acciones en la empresa, los gerentes administrativos, los propios dueños de la empresa, la junta directiva. Estos van a querer examinar cuál es el patrimonio de la empresa, si ha incrementado o si ha disminuido. ¿Y cómo hacen esto estas personas? Pues analizando el patrimonio de esta. Y si pongamos un ejemplo, la empresa ha disminuido el patrimonio, ellos tienen que analizar, buscar, ver qué estrategias necesitan hacer para poder nuevamente aumentar, elevar el patrimonio de la empresa. Es por eso que hay que tener en cuenta que la utilidad del patrimonio, la utilidad del ejercicio que se hace del patrimonio es muy importante para todo esto, tanto como para personas exteriores como para personas interiores de la empresa. Listo, bueno, aquí cuando en la utilidad del ejercicio, cuando mi compañero dice que analizan el patrimonio,
recordamos nuevamente que el patrimonio lo compone lo que es fondos propios y subvenciones, donaciones y legados, ajustes por cambio de valor, que recoge los cambios de valor experimentados por activos financieros con respecto al momento inicial. Los fondos propios de la empresa vendrían siendo, como ya mencionamos, todos los muebles e inmuebles. Bueno, para finalizar hablando de la utilidad va a dar un incremento al patrimonio y las pérdidas, como su nombre lo indica, van a disminuir. Lo que conforma el estado de cambio en el patrimonio van a ser los saldos iniciales, los aumentos, las disminuciones, los saldos finales y por último las notas. Quiero hablar un poquito de las notas y las notas, ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Qué notas? Bueno, cuando hay un ingreso al patrimonio, a la empresa, debe indicarse con una nota de qué fue y debe hacerse una descripción en forma detallada. Digamos de que no ingresaron 20 millones de pesos, entonces hay que hacer una nota descriptiva de dónde vienen esos millones de pesos, si es un inversionista, si es alguien que compró una acción. Entonces todo eso debe hacer parte del estado de cambio en el patrimonio para que esto esté completo, ¿sí? Pasamos a la siguiente, que sería la valoración. Bueno, como vimos anteriormente en el ejemplo que teníamos, aquí está todo numérico. Ahora pasamos a la valoración. Dice, aquí se observa que durante el 2019 se presentó un incremento del capital de 2 millones de pesos. Entonces, esto sí pudo haber incrementado porque la empresa marchó de manera correcta. Luego dice, aquí dice que bien pudo ser por nuevos aportes socios por nuevos aportes de socios antiguos o de nuevos socios. Como mi compañera anteriormente dijo, cuando nuevos socios aportan, el patrimonio sube y todo incrementa. También vemos que el superávit capital permaneció invariable. Esto quiere decir que se mantuvieron estables. Y tenemos que las reservas sufrieron una disminución de 500 mil pesos hasta ajustarse al 50% del capital social. Y se observa claramente que durante el 2019 la utilidad fue de 1.500.000 pesos. Listo, ahora pasaremos a un ejemplo más claro de lo que sería un estado de cambio en el patrimonio. Listo, entonces aquí observamos, correcto, listo. Aquí tenemos la empresa Dulces María. Es una empresa que vende y transporta dulces, vende dulces, crea dulces, y tenemos estado de cambio del patrimonio para el año 2020. Tenemos caja y vamos a realizar el respectivo estado de cambio en el patrimonio. Digamos que el capital social en el año 2019 la empresa Dulces María tenía 23 millones de pesos. Y en el saldo del 2020 tuvo un saldo de 15 millones de pesos. Como nos damos cuenta aquí, hay una disminución de 8 millones de pesos. Bueno, esto se podría dar debido a mercancías dañadas, el deterioro del valor de las acciones y muchísimas cosas. De pronto el dulce o la mercancía no suplía la necesidad del consumidor, entre muchos factores. Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, se necesita de buscar nuevas estrategias para nuevamente estabilizar el capital Ahora social. Tendríamos ahora el superávit capital. Tendríamos un saldo, pongamos que para el 2019 de 35 millones de pesos. ¿Listo? Y para el año 2020 tendríamos uno de 40 millones de pesos. Quiere decir que hubo un incremento en el superávit capital, un incremento de 5 millones de pesos. Listo, en la reserva tendríamos, por ejemplo, un capital de 28 millones de pesos, por ejemplo.
Cabe resaltar que estos saldos los tendríamos del balance general que anteriormente debimos haber hecho, entre comillas, para poder sacar estos datos reales. Y aquí tendríamos una reserva para el año 2020 de 22 millones de pesos. Quiere decir que aquí sacamos 6 millones de pesos para algún gasto o algo que se tuvo que realizar. 6 millones de pesos, exactamente. Y en la utilidad del ejercicio podríamos poner que teníamos un saldo inicial de 200.000 pesos y lanzamos un nuevo producto y la empresa subió a 1 millón de pesos con respecto al año anterior y esto tuvo un incremento de un 80%, que vendrían siendo 800.000 pesos. Listo, así se realizaría básicamente lo que sería un estado de cambios en el patrimonio, ojo, teniendo en cuenta que estos valores vendrían saliendo de todo el proceso que se hizo anteriormente en balance general, estado de resultados, todo eso bien cuadrado, bien hecho. De ahí saldrían los saldos de cada año para poder realizar este estado de cambio en el patrimonio. Y está firmado. Claro, y deben estar firmados, como ya sabemos, por un contador y por un revisor fiscal y ya. Listo. Bueno, para finalizar hay que recordar y hay que subrayar la importancia del estado de cambio del patrimonio, ¿sí? Como ya hemos mencionado, el estado de cambio del patrimonio es importantísimo, tanto como para los socios que ya hacen parte de la empresa, como para los socios o inversionistas que quieren adentrarse en la empresa. Porque, como lo decía mi compañero Eliseo, es de esta manera, esto es una radiografía de cómo está avanzando la empresa, de si la empresa ha crecido, de que si la empresa ha tenido muchas pérdidas, de que si la empresa ha aumentado el patrimonio, ha disminuido. Todo esto se tiene haciendo este ejercicio que acabamos de hacer, ¿sí? Y es por eso que debemos de darle la importancia necesaria, ya que pues sin esto una persona se adentraría en una empresa a ciegas. Digamos que si esto no se haría, si esto no se hace, la persona se adentra en la empresa a ciegas, sin saber si le va a ir bien, si le va a ir mal. Entonces esto es muy importante realizarlo, porque como les dije, es una radiografía y es aquí donde vamos a saber si nuestro negocio va a estar seguro, aunque bueno, nada seguro, pero más o menos vamos a tener como que la idea de cómo podemos avanzar, de cómo podemos progresar si invertimos en X o Y empresa. Digamos de que si yo quiero invertir en una empresa, lo primero que yo tengo que pedir es esto, ¿sí? Para saber si durante el año pasado, el año antepasado o todo lo que va de este año, la empresa ha podido reponerse, por decir así, del año pasado que fue la pandemia. Entonces es importante que cada empresa contenga este documento, ¿sí? Entonces, no sé si mis compañeros quieran aportar algo para finalizar. Listo, cabe resaltar, profesor, de que todos estos pasos van de la mano. O sea, nosotros debemos tener este estado de cambio en el patrimonio, debemos tener todo bien mayorizado, bien ajustado para que todo este proceso se pueda dar correctamente y conozcamos los saldos reales y cómo está marchando una empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.